En nuestra conexión global en Ecuador, organizaciones de trabajadores y docentes llaman a la jornada de movilizaciones en defensa de la educación pública y en contra de las medidas económicas para el 25 de mayo. A esta hora empleamos la información con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, te saludamos. Cuéntanos más sobre esta convocatoria. Hola Luis, ¿cómo te va a ti y a toda la audiencia de Telesur? Así es, como lo hemos venido contando por la pantalla de Telesur, ya previo a estos anuncios económicos ya se desarrollaban diferentes acciones justamente en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno para enfrentar esta crisis económica. Aparte de ello, fueron los estudiantes quienes se pronunciaron primero en rechazar el recorte al presupuesto de la educación. Luego de ello, ha venido siendo ya también de rechazo popular las dos leyes económicas aprobadas por la Asamblea Nacional y finalmente estos últimos anuncios económicos emitidos por el gobierno nacional. Parte de ello ya da luz verde a esta negociación de contratos, de flexibilizar también el tema de la jornada laboral en el sector público, pero además también la reducción de los salarios. En ese sentido, diversas en las expresiones políticas de mañana. Así es, como está en la segunda resolución de la gloriosa CONAIE, el resultado del Consejo Político. Vamos preparando con fuerza la lucha que necesita enfrentar. Aquí va a haber un estallido social en el Ecuador. Vamos preparando, respetando lógicamente este tiempo de emergencia sanitaria, pero vamos a empezar con hechos reales y concretos. ¿Y eso qué significa? El día de mañana participamos en esta convocatoria que está hecho por diferentes sectores sociales. No solo de pronto van a hacer plantones o de pronto unas marchas respetando los protocolos, distanciamiento social, mascarilla, todo esto. Además también algunos compañeros, sectores, ¿qué están haciendo? Se va a embanderar las casas, se va a sacar los mensajes en cada casa. Es una forma realmente de demostrar que no estamos de acuerdo con el manejo económico, social, político de este país. Es así que todas las formas de lucha en este momento, bienvenido sea. Si es que de pronto salimos al balcón y hacemos realmente sonar, yo qué sé, una tapa, lo que fuere, cualquier forma de lucha en este momento está bienvenido. Así que el día de mañana, embanderamiento, mensajes en las casas, de pronto en las mismas vías parar con distanciamiento. También algunos que vamos a estar en el plantón, todas las formas que el gobierno nacional entienda que no está tomando decisiones en favor de las mayorías de este país, sino en beneficio de ciertos grupos económicos que sí están contentos con estas leyes. Por ejemplo, el sistema financiero, ¿cómo no va a estar tranquilo? ¿Cómo no va a estar feliz? Si en el momento que permiten Iquipa causando el estamante que Ecuador Yactaman, estamos que ayuda a Riconata Cachapanchi, tiene que más Rafael, imaginata que se Yactapica Puricunga, imaginata causa con Rafael. Alipunya, Tukikuna, Hatun Salugami, Mamakuna, Panicuna, Waukikuna, Kairato, Ñucaca, Asca, Kushiyami, Kani, Chaimanta, Ñucaca, Cancunawan, Can, Cotopaxi Manta, Cotopaxi Yacta, Ñucapis, Ñuca, Yactapis, Can, Chaimanta, Ñucaca, Suguata, Zumbahuapi, Causarcani, Nashu, ojalá lo haya dicho bien en Quito, con algunos errores, ya me olvido, pero lo entiendo. Pero un inmenso abrazo a todos, estoy muy contento, pese a la tragedia que vive el país en este momento, de poder dirigirme a la Tacunga, a Cotopaxi, a Zumbagua, porque ustedes saben cuánto quiero esa tierra. Yo viví un año en Zumbagua y la siento como mi segunda tierra. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Se acabó la sanganería. La historia está ligada, siempre se anuda y cuando la justicia llega lo hace de forma ruda, aunque los medios te escudan y el imperio te ayuda. Siempre el final es el mismo para Judas. Moreno, te equivocaste desde el principio, subestimaste al pueblo que te puso en ese sitio y te digo con el resto del mundo de testigo, lo mismo que te hicieron presidente te declaran su enemigo y te lo buscaste al salir del biombo, abrazaste el fondo y a lo más hediondo, a eso que juraste enfrentar en campaña y quien engaña jamás escapa de la guadaña, con saña dañaste y para ser sutil jamás vi un tipo tan servil, con tanto orgullo los tuyos te repudian y solo te festejan esos que te compraron con un plato de lentejas.
Paquetazo, sorpresa y por decreto. La receta del FMI no es un secreto. Así todo y discreto, leyendo tu panfleto. No hay nada más que hacer cuando te pican el boleto. La gente dijo basta y pasó a los hechos. No es solo por la nafta, es por sus derechos. La protesta pacífica y la consigna específica. Solo logro que se te ocurra otra idea magnífica. Sacar las armas a la calle, cobarde. Hermanos contra hermanos, derramar sangre. Elegiste, Lenin lo hiciste. Vamos al llano, al Fondo Monetario antes que al pueblo ecuatoriano. Y te vas al exterior a besar la lona, a ensayar ante los medios cara de buena persona, dejando un tendal de muertos en la zona. Mientras te cubren CNN y Teleamazonas. ¿Quién puede confiar en quien traiciona sus raíces? En un tipo que destroza a quien lo bendice, que deja atrás las rejas a su vice y que no se hace cargo de nada de lo que dice, con cuenta por millones en el exterior, y que sacrifica al pueblo en esta peli de terror. Señor Moreno, la ley es clara, tenga decencia que la violencia solo separa. Si se separa del cargo y llama a elecciones, con democracia se arregla el daño de sus acciones. Lo que le piden es que se mida, muestre su programa y que el pueblo decida. Basta de andar haciéndose el rey Midas, si todo lo que toca se oxida. Si al obrero le quita la comida y sus amos le gritan, misión cumplida. Señor Moreno, si cree que disparando va a salvarse, o encerrando al que no calla en la cárcel, moviendo tanques, golpeando gente, o tirando a los jóvenes de un puente, matando indígenas, fabricando indigentes. Están prolíficas sus rúbricas para la muerte. La sangre derramada no será en vano. Yo desparramo desde mi páramo y declaramos que la lucha es una sola, y ante el abismo, juntos, el enemigo es el mismo. Hay un camino, vencer la tiranía del asesino. La patria grande es una y que se una a su destino. Nada puede cuando el pueblo se arremanga, no. Usted sepa lo moreno, yo también soy zángano. Gente digna, moral de alto calibre. Ecuador es tierra de hombres. Al otro lado de la reja está la Asamblea Nacional de Ecuador, en la capital, Quito. El pueblo hace ya una semana que está en pie de lucha contra las medidas austeras del gobierno para hacer frente a un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 4,2 mil millones de dólares. Las protestas se han intensificado en los últimos días con la llegada de miles de indígenas a Quito. Y vamos a estar hasta cuando derrogue este gobierno. Y nuestra lucha es para todos los ecuatorianos. Más bien hacemos un llamado a los obreros que ya vengan y acompañen a esta lucha, a esta causa. La razón del descontento son las iniciativas económicas del gobierno, entre ellas la más polémica de todas, la eliminación del subsidio a los combustibles. Los enfrentamientos alcanzaron una alta tensión. El Ecuador, Rafael Correa, manifestó severas críticas hacia la presencia de representantes de organismos financieros internacionales en la cumbre. Esto derivó incluso en un diálogo que mantuvo con el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, quien a su vez preside la reunión de presidentes y jefes de Estados iberoamericanos. Este es el momento en el que Correa y Lugo mantenían este intercambio de opiniones. Nos negó dicho crédito porque cambiamos las políticas económicas. El Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, siempre defensor de los grandes capitales, de grandes intereses e intereses de países hegemónicos extrarregionales. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Si bien yo sé que muchas personas y gobiernos y grupos tienen mucho cuestionamiento a la política económica que implementa el Banco Mundial, pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí e incluso críticamente y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, presidente Correa. ¿Cuándo nos escuchará el Banco Central? El Banco Mundial, perdón. ¿Cuándo nos escuchará a nosotros? Y por esa acción de la señora vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, para mala suerte el Banco Mundial ganamos en las elecciones y Jesucristo llegó a presidente de la República, expulsamos al representante del Banco Mundial. Y hoy tengo que, en un foro iberoamericano, escuchar las cátedras de la señora vicepresidenta del Banco Mundial que chantajeó abiertamente a mi país. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré
durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro, países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. Tras abandonar rápidamente el recinto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, mantuvo un breve contacto con los periodistas a las puertas del Salón de Convenciones donde tiene lugar la Cumbre Iberoamericana. Disculpa a América Latina por todo el daño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial, presidente? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial para que la gente entienda? Pero por favor, pues si junto al Fondo Monetario y en parte el BID fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Ustedes saben el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? ¿Perdóname? ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero en las últimas décadas porque el país se ha levantado hoy con protestas por doquier y intereses de países hegemónicos. Han empezado ya a existir una respuesta por parte del gobierno acerca de los miles de despidos solamente en el sistema ferroviario. La mirada triste de la incertidumbre acompañaba una duda que resonaba: ¿qué vamos a comer? Sin empleo, sin esperanza, pues los días de gloria se convirtieron en tristeza a manos de un grupo. Ecuador vive momentos de caos y violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena. El gobierno ha decidido cambiar su sede temporalmente desde Quito hacia Guayaquil. Algunos militares han sido retenidos por grupos indígenas. La agitación ha ido en aumento. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Eso te lo explicamos en este video. El gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, debe reducir el déficit fiscal ahorrando por un lado y recaudando por otro. Así que el presidente Lenín Moreno anunció un plan de austeridad que incluye medidas como una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año. También un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad y además los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes. Pero la medida que causó más polémica fue sin dudas la eliminación de los subsidios a los combustibles, vigentes en Ecuador desde hace 4 décadas. Se implementó la medida e inmediatamente el precio se disparó. El galón de gasolina extra, que es la más utilizada en el país, pasó de costar $1.85 a $2.30. Y el galón de diésel pasó de $1.08 a $2.27, una subida de más del 120% en las bombas de gasolina. El FMI aplaudió las medidas de Moreno, pero muchos en Ecuador se lanzaron a las calles, primero liderados por el sector del transporte, junto a sindicatos, indígenas y estudiantes. Hay que decir que además de las protestas, se han reportado saqueos y destrucción a locales comerciales y negocios. La policía ha respondido con represión. El gobierno de Moreno decretó un estado de excepción de 60 días. Esto le permite, entre otras cosas, establecer zonas de seguridad, desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y censurar a la prensa si lo considera. Tal vez la propia ambición los cegó y ya no tienen empatía por los demás. Ahora quieren privatizar más. Las obras que eran del pueblo pasarán a manos privadas, pues ya se anunció que se construirá una refinería privada en Esmeraldas y se está trabajando para cerrar la refinería actual de La Libertad, alegando que esta ya cumplió el fin de su vida operativa y que produce combustible de bajo valor agregado. Se entiende ahora, dice Rafael Correa.